Muy buenas tardes a todos y a todas. Doctora, ¿nos escucha bien? Perfectamente, ¿me escuchan a mí? Sí, le escuchamos muy bien, doctora. Bienvenida al programa y bienvenidos a todos y todas. El día de hoy nos encontramos en una nueva emisión del programa aquí en Simi Radio por parte del Centro Simi de Salud Emocional, conocido mejor como Simisae. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema de interés común. Nos está acompañando la doctora Leticia Asensio Huerta. Nos estará platicando acerca de este tema. Les pedimos a todos y a todas que a partir de este momento nos escriban en el chat, nos comenten sus dudas y comentarios. Vamos a estar contestando estas dudas, vamos a estar atendiendo todos los comentarios que se den a lo largo de la transmisión y también les pedimos empezarse a comunicar a nuestra línea telefónica de atención psicológica, la cual es completamente gratuita. Aquí abajo están apareciendo los datos. Nuestro número telefónico es 800-911-3232 y también pueden visitar nuestra página de internet www.simisae.com.mx, donde van a encontrar varios artículos de interés general, todos enfocados al bienestar emocional. También van a encontrar algunos artículos y algunos cuestionarios relacionados con ansiedad, depresión, codependencia, salud mental, pareja y mucho más. Un psicólogo o psicóloga les estará respondiendo a la brevedad cualquiera de los test que contesten o también podemos darles atención vía correo electrónico. Pues vamos a hablar el día de hoy de manejo de malas noticias en cuidados paliativos. La doctora Leticia es especialista en el tema. Ella es doctora en ciencias sociales y administrativas, es psicóloga de la salud. Ella cuenta con una gran experiencia académica en el tema, además de que es responsable en el área de docencia, atención e investigación en el Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología. La doctora es autora de varios artículos académicos relacionados con cuidados paliativos y el día de hoy nos estará platicando cómo se relaciona el manejo de malas noticias en situaciones de cuidados paliativos o en manejo de cuidados paliativos, qué son los cuidados paliativos, qué es lo básico que es importante que sepamos todos y todas acerca de cuidados paliativos. Este definitivamente es un tema de interés común y bueno, ya tenemos otros programas grabados acerca de este tema, el cual va a quedar también grabado en la página de Simi Radio y también lo pueden encontrar en la página de Simisae en www.simisae.com.mx. Por si alguien se identifica con este tema, en este momento está teniendo algún paciente bajo cuidados paliativos o lo quiere compartir con alguna persona conocida o familiar. Doctora, bienvenida. Me da mucho gusto que haya aceptado la invitación de estar aquí en el programa. Ojalá sea la primera de muchas veces más que la tengamos aquí de invitada. Valoramos mucho su experiencia y que nos pueda compartir el día de hoy un poquito más acerca de su saber en el tema de los cuidados paliativos. Y un poco arrancando con este tema, ¿podría platicarnos para todos y todas en la audiencia qué son los cuidados paliativos? Pues antes que nada, Viviana, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que siempre es un gusto para mí platicar de este tema que no es muy conocido, desafortunadamente, pero muy necesario, porque justamente empezaré hablando de lo que es cuidados paliativos. Y es este enfoque holístico, este enfoque multidisciplinario que se tiene que hacer por un grupo de profesionales para atender todas aquellas necesidades físicas, psicológicas, sociales y hasta espirituales que puede tener un paciente que se encuentra en una condición vulnerable de salud, que puede ser justamente por una cuestión crónica, todas estas enfermedades que conocemos en nuestro país, la diabetes, el cáncer, eh, las complicaciones que pueden llevarse también las enfermedades cardiovasculares, todas estas enfermedades de las cuales morimos los mexicanos y que requiere pues una atención específica. Pero fíjate también, Viviana, que los cuidados paliativos han crecido porque hay necesidades como aquellos, por ejemplo, embarazos complicados, donde de repente, pues, este producto puede no llegar a término, que son los cuidados paliativos perinatales, los bebecitos que nacen con alguna alteración genética importante o con algún problema importante de salud y que requiere también pues de esta parte de acompañamiento, de atención y de cuidados
porque probablemente la sobrevida es muy corta y pues todo lo que implica cuidados paliativos pediátricos, adultos y cuidados geriátricos, que también es pues todos la población adulta mayor y que fíjate que también el COVID nos vino a recordar que hay situaciones agudas que también requieren de cuidados paliativos. Realmente los equipos de paliativos ya conformados en el país tuvimos una participación muy importante durante el COVID porque había que tomar decisiones, había que dar malas noticias, como el tema que nos compete el día de hoy, había que estar cuidando pues cómo se organizaban los sistemas internos de los hospitales para decidir qué paciente entraba a terapia intensiva, requería de un respirador, qué pacientes no. Y eso implica justamente el no decir, pues ya no voy a hacer nada por este paciente, sino ofrecerle todas las medidas de cuidado, de confort que podamos darle para que su calidad de vida hasta el último respiro que tenga, pues sea de la mejor forma posible. Y esto pues lo hacemos justamente con todo un grupo de profesionales de la salud que dependerá el nivel de atención en el que estemos, pero hay médicos, psicólogos, nutriólogos, terapistas físicos, ocupacionales, enfermeras, voluntarios, representantes religiosos, espirituales, que todos tenemos el objetivo, pues, de apoyar en estas situaciones tan difíciles. Doctora, gracias por lo que nos aporta, porque nos permite tener una visión mucho más amplia de los cuidados paliativos y aquí yo rescataría algunas palabras muy importantes que se quedan también, me impactan y que nos ayudan a ampliar el término de cuidados paliativos, que es la calidad de vida, que es la participación multidisciplinaria, ¿no? Pareciera, así como tal, el término de cuidados paliativos no nos da todo el alcance de lo que usted nos cuenta, de lo que usted nos menciona. Qué importante es que a todos y a todas nos den esta información o nos expliquen qué significa cuando un familiar o persona que está viviendo un padecimiento crónico degenerativo, que además pueden ser muchas cuestiones, como bien lo menciona, no solo un padecimiento por cáncer o no solo las enfermedades Ujú. que comúnmente conocemos. La verdad me parece muy interesante cuando menciona esto de procesos que se dan durante el embarazo o durante el proceso de gestación. Y afortunadamente esto que usted nos menciona nos permite ver que no solamente es como atender a alguien que pudiese estar en un proceso terminal, ¿no? Qué bueno que nos aclara esto. Doctora, sabemos que muchas personas familiares de alguien que está viviendo un proceso así van a recibir a lo mejor esta noticia. ¿Qué es lo que un familiar debería de entender o tener en cuenta si recibe la noticia de que su paciente va a empezar con cuidados paliativos? Es decir, vamos a suponer que yo soy familiar, llego al hospital, a lo mejor paso al área médica o tal vez al área de trabajo social o tal vez un grupo de personas de equipo multidisciplinario me dan la noticia de que mi paciente va a pasar a cuidados paliativos. ¿Qué es lo que tendríamos que saber todos los familiares que va a suceder a partir de esa noticia? Es una pregunta interesante, Viviana, porque fíjate, voy a platicarte primero que dentro de las disciplinas en el área de la salud es de las que nos interesa la familia como parte muy importante en la atención de nuestros pacientes, porque van a ser las personas que nos van a ayudar a dar ese soporte, estos cuidados, este acompañamiento, no solamente en el hospital, sino también en casa. Muchos de los familiares y los pacientes siempre llegan con esta interrogante que tú me acabas de decir, bueno, ¿y por qué nos mandan a cuidados paliativos? ¿Por qué estamos nosotros en esta área? Erróneamente, se cree que los cuidados paliativos únicamente atienden a aquellos pacientes que ya su sobrevida es muy corta y que van a fallecer en poco tiempo. Sin embargo, estamos ya trabajando y los modelos en nuestro país han cambiado muchísimo. Inicialmente los cuidados paliativos sí fueron así, o sea, nos enviaban los pacientes ya con una sobrevida menor a 6 meses, pero esto ha ido cambiando y fíjate que los equipos médicos nos piden ayuda porque estos cuidados, y esto es lo que les explicamos a los familiares, no es que ya su paciente vaya a morir, sino
A veces los médicos dicen, es un paciente que ya no tengo nada más que ofrecer. Médicamente, yo ya hice todo lo posible por brindarles pues los tratamientos, alternativas que existen, el avance de la tecnología, todo lo que yo desde mi disciplina puedo brindar como nefrólogo, como oncólogo, como médico internista, pero tengo un límite. Y ese límite no significa que ya vayamos a mandar a morir a alguien a su casa porque ya no tengo nada más. Aquí es cuando más cosas empiezan a aparecer. Necesidades que pueden ir desde controlar las molestias físicas, Viviana, el dolor, por ejemplo, algunos síntomas molestos como puede ser dificultad para respirar, vómito, algunas cuestiones de índole emocional que manejamos nosotros los psicólogos, depresión, ansiedad, miedo, angustias, preocupaciones, los nutriólogos que hacen su trabajo también tratando de ver de qué manera alimentar a ese paciente, cuál es su mejor dieta, cuáles son los complementos que pueden darle de acuerdo a su enfermedad y a su condición de salud, todo lo que tiene que ver con todas aquellas cosas, fíjate, desde saber qué representa para ellos su vida, cuáles son los temores más Ujú, importantes, cómo trabajar con la familia también, porque la familia de repente tiene temor de no saber qué hacer, qué le digo, qué no le digo, de qué hablamos, cómo le brindamos el soporte y algo importante, también fíjate, enfermería capacita muchísimo a los familiares para darle los cuidados en ujú, casa, desde aprender a cómo inyectar si fuera necesario, desde aprender a cambiar a alguien en la cama si fuese necesario, evitar estas llaguitas que de repente vemos en pacientes postrados, por ejemplo, todas esas cosas que nos gustaría como familiares saber hacer. Yo he estado en algún momento, Viviana, en el otro lado y uno quiere ser como familiar médico, psicóloga, enfermera, quiero ser nutrióloga, quiero saber de todo y a la vez no sé nada, ¿no? Entonces es ujú, ujú. importante darnos como esa oportunidad de acercarnos a este tipo de equipos, porque todos nos aportan su área de experiencia, su área profesional y nos enseñan. Entonces a la familia casi siempre le decimos, mira, es cuando más cosas hay que hacer. No solamente es recibir un tratamiento para la enfermedad o para el control de la enfermedad, sino para los síntomas que puede provocar la propia enfermedad o los efectos secundarios de los tratamientos que sigue recibiendo el paciente, porque todos los tratamientos pueden tener pues algunos efectos importantes, ¿no? Cuando, por ejemplo, al paciente con cáncer, pues le dan quimioterapia que lastima un poco pues toda la parte funcional del cuerpo y tienen náusea, tienen vómitos, tienen malestar general y ahí es donde también paliativo se empieza a incidir. En un paciente diabético que tiene algunas lesiones, que tiene este famoso pie diabético, también es importante empezarle a dar un tipo de manejo, de soporte para el control del dolor, para modificar su dieta, para estar apegado a los tratamientos médicos. Entonces, realmente cuando hacen esa pregunta tan fuerte, ¿por qué me mandan a mi ser querido, mi papá, mi mamá, mi esposo a cuidados paliativos? Es para ayudarle a controlar todas las molestias que puede haber y ahí impactar justamente en esta palabra que tú Ujú, mencionabas, calidad de vida, ¿no? ujú. Hasta que finalmente podamos nosotros pues ir aportando hasta que el paciente por sí mismo y su cuerpo por sí mismo diga pues ya llegué al final de mi ciclo de vida, pero mientras hay muchísimas cosas que hacer. Qué importante esto que menciona, doctora, y la verdad es que aquí cuando usted explica todos estos puntos, cabe resaltar que entonces un familiar no podría enterarse de que su paciente va a ser referido a cuidados paliativos por medio de un documento o por medio de un informe. Esto tendría que ser algo explicado, compartido, platicado en un espacio seguro, confiable, por parte Así del es, personal que está manejando el caso, de tal manera que no nos encontremos meramente con la palabra en un documento. Se lo menciono porque alguien en la consulta psicológica me decía, es que yo encontré esta palabra en un documento, ¿no? Y entonces lo primero que pensé es mi familiar va a fallecer, sin así tener es. como todo el contexto de que precisamente los cuidados paliativos no implican meramente
muerte, sino implica un control de los síntomas, un control del dolor crónico, un control de otros síntomas físicos y psicológicos, mentales que se pueden llegar a presentar y que atender esta parte no solo es como pensar en va a fallecer, sino es en poder como adquirir toda la información necesaria. Y ahorita que usted lo menciona, yo pude imaginarme qué valiosos es poder escuchar todo esto que usted nos está comentando a la par de que nos dan la noticia de mi familiar va a ser tratado por medio de cuidados paliativos. Otra pregunta aquí muy importante, doctora, ¿cómo se relaciona el manejo de una mala noticia con cuidados paliativos? Porque estos 2 términos en conjunto, estuve revisando, su artículo, que, si lo quieren encontrar, se encuentra en Internet, en Google Académico yo lo encontré, es el artículo así como manejo de malas noticias en cuidados Así es. paliativos, es un artículo en el que, usted participó y es un artículo muy bueno. Platíquenos cómo se relaciona una cosa con la otra. Mira, Viviana, fíjate que estar en este servicio nos ha llevado a la necesidad de preparar a nuestros equipos médicos principalmente para poder aprender a dar malas noticias. Desafortunadamente en la carrera de medicina no es algo común, no hay una materia, no hay un taller, no hay una preparación específica que les puedan dar a los médicos en particular para poder aprender justamente a transmitir una información que puede ser pues muy lastimosa para quien la está escuchando, ¿no? Para nadie es fácil recibir la confirmación de un diagnóstico de una enfermedad difícil, que me digan que el tratamiento no ha funcionado, que la enfermedad ha avanzado, que me vaya pues justamente a un área diferente de atención, que ya no van a poder darme mi tratamiento habitual. Y ese ha sido uno de los motivos por los cuales cuidados paliativos está como más enfocado a trabajar con el equipo de médicos, pero en general el equipo de salud para las malas noticias. Existen varios protocolos, Viviana. Existen maneras de aprender a cómo transmitir esta mala noticia, empezando por ubicar, por ejemplo, en dónde estamos. No deberíamos de dar una mala noticia como esto que tú nos cuentas, en un papelito, en una referencia o en una receta, usted va y se presenta ya en el servicio de cuidados paliativos. Debería de ser un lugar privado, si es posible. Sabemos que en las instituciones de salud, sobre todo públicas, no podemos tener espacios tan privados. Si están hospitalizados, pues está el paciente en la cama de al lado, pero dentro de lo que se pueda, un espacio que me permita realmente explicarle al paciente y a los familiares por qué la derivación a cuidados paliativos, por qué existe a lo mejor hasta estos tratamientos que les llaman también paliativos dentro de la atención médica, que es para controlar una enfermedad más que para curar, y la gente no siempre entiende que paliar es eso, controlar alguna molestia, algún síntoma, y buscar este espacio y prepararnos también como personas. Ujú, Nosotros, el ámbito de la salud son todas disciplinas humanistas, eh, ujú, que totalmente. trabajamos con seres humanos, que estamos sensibles a todo lo que está padeciendo alguien que está enfermo. Entonces, también nosotros necesitamos prepararnos, tanto revisar bien el expediente, conocer bien a la persona, el poder tener este diálogo importante, encontrar también, Viviana, las palabras correctas para poder transmitirla independientemente del nivel académico, porque nos hemos topado con que hay gente, por ejemplo, muy preparada, puede tener un doctorado en filosofía y letras, un doctorado en arquitectura, no sé, romántica, y ¿qué crees? No entiende nada de medicina. Es importante aclarar los términos y eso también es algo que es parte de la preparación para que ellos den malas noticias. Otro paso es primero preguntarle al paciente qué tanto sabe de lo que padece y qué tanto quiere saber. Esto es muy importante psicológicamente porque no todos estamos listos ni preparados para escuchar la información que en los hospitales se da. No siempre en los hospitales vamos a escuchar buenas noticias, pues por algo acudimos en un hospital y es porque me siento mal, porque puedo tener algo importante que van a tener que tratar los médicos y proporcionarme una cuestión terapéutica. Entonces, sí es muy importante siempre preguntarle al paciente qué tanto sabe, porque también es cómo entiende la enfermedad.
En Ujú, ocasiones podemos a lo mejor tener formas diferentes de representar la enfermedad por nuestro contexto cotidiano. No es lo mismo que alguien a lo mejor diga, pues mira, yo interpreto el cáncer como unas células ahí reproduciéndose, que a lo mejor, como un paciente me lo dijo una vez, yo entiendo el cáncer, doctora, como el maíz que yo siembro y que le sale un brote de otro tipo de maíz, como el huitlacoche, y que no debía de estar ahí, pero por algo salió. Y entonces veamos un poco que finalmente lo entendió a su manera y a su contexto, pero eso también me sirve. Otra parte ujú, importante de este protocolo de malas noticias, Viviana, también es empezar como a explicar de qué se trata todo lo que yo voy a proponer como equipo, como médico tratante en el ujú, caso de ujú, los médicos, qué alternativas terapéuticas, además de explicarle en qué consiste el diagnóstico, lo que voy a hacer, lo que va a hacer mi equipo, lo que vamos a hacer en el hospital como institución de salud y entonces ahí empezar como a ver la respuesta también del paciente. Va a haber un momento emotivo, esto no lo podemos evitar. Cuando alguien está dando una información sobre un pronóstico, sobre la confirmación de un diagnóstico o sobre cómo la terapéutica no resultó, va a haber un impacto emocional que no es algo que, más bien que es algo que vemos todo el tiempo. Va a haber llanto, va a haber tristeza, va a haber desesperación, va a haber ujú, ujú, desesperanza y el médico que dé la información también tiene que dar oportunidad a que esas emociones se controlen lo más posible o bien nosotros psicólogos preparar a los médicos para que den algo que se llama contención emocional, que es pues acercarse al paciente, tratar de entenderlo, incluso si tenemos a la mano un pañuelo desechable, también brindárselo de la manera más oportuna para que pueda sentir que realmente pues está teniendo este soporte. A veces tocarlos del hombro y tener como esa paciencia es importante, es un respiro que le damos. Cuando pasa este momento difícil, vamos a hacer como una recapitulación de lo que entendió el paciente, porque cuando viene el impacto emocional, ¿qué crees, Viviana? A veces se bloquean o a veces y ya no escuchan más allá de esas palabras fuertes de tienes este diagnóstico y uno automáticamente lo liga a muchas molestias y a veces automáticamente también se van hasta la muerte, ¿no? Cuando apenas ujú. estamos confirmando pues un diagnóstico. Entonces, el médico también tiene que empezar a conocer de qué manera está interpretando la enfermedad y sobre todo la parte última es hacer un cierre, pero el cierre de decir, yo qué te voy a ofrecer como especialista ante esto que te acabo de explicar. Mi papel como médico especialista en tal, como cardiólogo, como médico internista, como nefrólogo, como oncólogo, va a ser apoyarte en esto. Entonces, siempre es importante porque no solo es ya te dejé la información y ya vete a tu casa, sino decir yo te voy a apoyar en esto que es mi área de profesión y en la que te voy a aportar. Y creo que esa es la manera en cómo hemos logrado que los médicos se vayan preparando. Los que rotan con nosotros de otras especialidades lo van aprendiendo, porque desafortunadamente a veces yo hago una pregunta cuando me toca dar este tipo de cursos de malas noticias y les pregunto, ¿dónde aprendiste a dar malas noticias? Pues de mi profesor, de mi doctor que tiene más jerarquía. O fíjate, Viviana, que a veces los mandan así como al ruedo, ¿no? Son internos, son residentes de primer año y les dicen, tú ve y Sí. avisa por favor que falleció el paciente o que está muy grave Mm, y la verdad es que ellos también lo sufren, o sea, nadie les enseña esto y ha sido muy importante nosotros como parte esencial de la cuestión psicológica también darles este entrenamiento que quisiéramos que en una sola sesión aprendieran, pero esto es día con día, ¿no? En otros países lo enseñan en un año, imagínate, Viviana, un año para aprender malas noticias. Nosotros aquí lo tenemos que hacer en poquito tiempo porque los médicos tienen que entrar de lleno a la atención médica, pero es mejor enseñarles que solamente aventarlos al ruedo, dicen por ahí, sin capote y sin nada, porque no tienen como esa formación, pero creo que es muy importante que nosotros les podamos explicar todos estos protocolos,
que pueden adaptarlos, que tampoco son rígidos, que son flexibles, que depende mucho de la situación y que en ocasiones, si ellos requieren incluso el auxilio de nosotros en esos momentos emocionales, tenemos que entrar con ellos. Y el objetivo, fíjate, en paliativos entramos con ellos desde el primer día. Nosotros tenemos que acompañar al médico, pero no solamente para atender al paciente, sino para darle soporte al médico. A veces hay que entrar a amortiguar y decir, espera, todavía no está listo para que le des más información, lo haremos gradualmente, vamos al ritmo del paciente. O sabes que a veces el propio paciente dice, doctor, no me explique a mí nada, explíquele a mi familia. Mi familia. Yo prefiero que no me digan nada, solo quiero venir, que me apapachen, que me atiendan, que me manden mi tratamiento, pero no quiero enterarme de lo que está pasando. Y eso también es válido, Viviana, Por porque supuesto. no todos estamos preparados ni vamos al ritmo como si fuéramos autómatas. Todos tenemos maneras diferentes de hacer frente a situaciones tan complejas como es escuchar una información médica pues muy relevante para nuestra vida como tal. Qué valioso todo lo que nos comparte, doctora. Pues algo con lo que me quedo en este primer bloque es que me pareció como muy bueno, muy importante esto que usted comenta de dar toda la información, la que quiera y evitar dar la información que no quiera recibir el paciente y que si es por su propia decisión respetar esta voluntad que tiene el paciente y si quiere que lo comentemos con el familiar, hacerlo directamente con el familiar, pero qué valioso es poder dar una certeza en medio de una situación como tan incierta, poder decir, yo te voy a Claro, ofrecer esto, yo te voy a acompañar de esta manera, esta es la información que te quiero dar, pero lo que voy a hacer contigo en este trabajo o la manera en la que vamos a trabajar en conjunto es esta. Me parece una forma muy valiosa, muy importante de dar un poquito de certeza en medio de una situación donde puede haber tanta incertidumbre e incluso ansiedad para tanto para el paciente como para la familia. Vamos a un pequeño corte, doctora, y volvemos con este tema. Estamos aquí en este programa acerca de manejo de malas noticias en cuidados paliativos. En un momento volvemos. Les recordamos nuestro número telefónico de atención psicológica gratuita, el cual está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, llamando al 800-911-3232. También pueden darle like a Simi Radio y les estará apareciendo la notificación de los programas que se realizan todos los días martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Estamos de vuelta aquí en el programa. Estamos hablando acerca del manejo de malas noticias en cuidados paliativos. Nos acompaña la doctora Leticia Asensio. Está compartiéndonos un poco acerca de su experiencia. Les recordamos que pueden compartirnos sus dudas, comentarios en el chat que ya está abierto en este momento. Más adelante vamos a revisar los comentarios y les recordamos que pueden marcar a nuestro número telefónico de atención gratuita si se identificaron con algo de lo que estamos atendiendo en el programa de lo que estamos hablando acá. Pueden llamar al 800-911-3232 y un psicólogo o psicóloga les estará brindando atención. Doctora, retomando un poco lo que estábamos platicando en el bloque anterior, entonces lo que usted nos compartió fueron los 6 pasos de este protocolo que está como estandarizado o está adecuado para el Instituto Nacional de Cancerología. no solamente para el instituto, Viviana, es un protocolo internacional Ujú, que nosotros hemos retomado para poder justamente dar este entrenamiento. Este protocolo puede ser el protocolo de Bookman, que lleva 6 pasos, o el ujú. protocolo de Spikes,
que también tiene 6 pasos 6 y que pasos. tiene que ver básicamente con lo mismo, y es básicamente el inicio de cada una de las letras, por eso el protocolo de Spikes, porque tiene que ver con esta cuestión del escenario, del entorno en el que vamos a estar dando la información, con la interpretación que tiene el paciente de lo que representa lo que le ha pasado, la enfermedad, lo que sabe, lo que hasta ahora tiene como introyectado, la información que vamos a brindar, el conocimiento, el cómo lo está interpretando, la empatía, que es esta cuestión emocional fuerte que te explicaba, y el cierre, que es resumir todo lo que estamos explicando, pero también darle la oportunidad de ofrecer lo que nosotros estamos realmente en la oportunidad profesionalmente de brindarle. Entonces, ambos protocolos son utilizados en el hospital como en todas las unidades de paliativos Ujú, y a nivel internacional hay protocolos incluso en línea donde existen modelajes, Viviana, me parecen muy bonitos, donde tú estás como entrenándote y te van dando una retroalimentación y te dicen, no, te faltó un paso. ¿Sabes qué? Tu paciente estaba llorando y tú no le hiciste caso. Tu paciente se quedó callado, ujú, porque esa es otra parte. A veces el paciente no dice nada y uno es el que quiere hablar y hablar y hablar, y es el momento de darle ese espacio, ese pequeño minutos que está tomando para como reinterpretar lo que le estamos diciendo, ¿no? Entonces, creo ujú. que es importante pues darnos cuenta que estos protocolos existen, los podemos ocupar y nos hemos dado a la tarea y quiero compartírtelo, Viviana, que también lo estamos bajando a los médicos generales o a los médicos que están saliendo de la carrera de medicina, que se van a realizar su servicio social, porque también ellos se van a enfrentar a esto. O sea, ellos son la parte, digamos, de la cara que dan cuando una situación de salud es complicada, ¿no? Entonces creo que conocer esto y también darle nuestro toque, pues es parte de realmente de llevar un entrenamiento y pues formarnos en esta comunicación efectiva y esta comunicación que en ocasiones decimos también tiene que ser compartida con el paciente. Ya no estamos en una medicina paternalista, sino ahora hay que tomar en cuenta también al paciente, adecuarnos a ciertas necesidades que tiene el paciente y entonces eso se vuelve pues una toma de decisiones en conjunto, paciente y equipo de salud. Muy bien, doctora, qué bueno que nos aclara esta información. Los protocolos que nos comenta son de vital importancia para trabajar este tema y sobre todo también la formación profesional, académica, el entrenamiento que nos permite el desarrollo de Claro. habilidades y destrezas, tanto verbales como no verbales. La actitud que vamos comunicando a la hora de hablar de estos temas es muy importante, el cómo estemos incluso emocionalmente para poder trabajar con estos temas. Doctor, aquí me surge una duda. Entonces, el personal encargado de manejar malas noticias, ¿únicamente sería el personal médico o hay algunos casos en los que se junta el equipo y puede haber alguien del área de trabajo social, alguien del área de enfermería, alguien del área de psicología o el especialista en turno que esté trabajando como con este tema, con el paciente, algún especialista en particular, cardiología o algún especialista? ¿O únicamente debe de haber una persona? ¿Cuál es la recomendación aquí de los profesionales que podrían intervenir al momento del manejo de la mala noticia? Mira, Viviana, esa es una pregunta muy interesante y te voy a explicar que en paliativos tenemos todos los escenarios que acabas de decir. Desde que sea el médico tratante, en este caso el médico especialista, el que pueda dar la información médica, a veces lo puede hacer solo o ya pide apoyo de soporte, digamos, del equipo de paliativos. Entonces, a veces hacemos lo que nosotros llamamos reuniones familiares, el equipo con la familia. Está el médico, estoy yo de psicóloga, mis compañeros psicólogos, está la trabajadora social en caso necesario y está incluso a veces enfermería también para empezar a explicar cuál va a ser su participación. Pero hablando de una cuestión meramente médica, el primero y el adecuado para dar la información médica es el médico. A mí como psicóloga también me toca dar malas noticias, Viviana.
Y me ha tocado, por ejemplo, decir que su paciente tiene ideación suicida o que está en una depresión Mm, franca o que tiene mucho miedo a la muerte, por ejemplo, o que se siente solo o que tiene un retraso mental, que también me ha tocado diagnosticar en una situación de fragilidad de salud. Entonces, esa parte me toca a mí como especialista de la salud mental, darla a la familia o al propio paciente. Pero buscamos, sobre todo en paliativos, que lo hagamos como equipo, porque siempre va a ser importante. Yo puedo entender lo que hace mi compañero de nutrición o lo que hace mi compañero de paliativista o lo que hace enfermería, pero mejor que sea a veces de viva voz, que ellos puedan decir, mira, yo te voy a capacitar para que hagas esta curación, para que hagas este procedimiento. A veces involucramos también, fíjate, Viviana, hasta los camilleros, porque hay técnicas claro, específicas para movilizar un paciente, el que pueda estar trabajo social para decir, mira, no te preocupes, yo te voy a orientar para que puedas tú trasladar a tu paciente en una ambulancia que sea con todo el equipamiento que te está pidiendo el médico para que te lleves a tu paciente a casa, o bien para decir, mira, las agencias funerarias funcionan de esta manera, o yo te voy a ayudar con trámites administrativos dentro del hospital, tú no te preocupes. Entonces, estas malas noticias a veces dependerá de la necesidad del paciente. Entonces, todos tenemos en algún momento que hacer frente pues a estas malas noticias, ¿no? En ocasiones nos ha tocado acompañar y te voy a contar que a veces los médicos tienen que avisar cuando un paciente fallece en hospital, por ejemplo. Y al médico, pues ante situaciones críticas y de mucho estrés, sobre todo a la gente que está en preparación o en formación, de repente le cuesta trabajo. Me ha tocado decirle, yo te acompaño, yo estoy contigo, tú explícale y yo me encargo de las emociones, ¿no? Tú ya ujú, le ujú, dijiste que falleció su ser querido, inmediatamente va a haber una respuesta emotiva porque es inevitable claro. y yo asumo la siguiente parte, que es yo ayudo a contener, a que estén trabajando las emociones, a que expresen, pero no se desborden y que puedan tener, pues, dentro de todo, realmente un acercamiento final con su ser querido, ¿no? Entonces, es mucho de estar viendo y de analizando cuál es, la necesidad que puede haber desde que lo hacemos todos juntos o lo hace solamente el médico o el psicólogo, o pedimos a todo el staff del equipo que pueda estar presente, o bien al médico, pero como te digo, ya lo entrenamos un poco en estas habilidades, en estas competencias de comunicación, y ya él mismo dirá, yo ya pude contener un poco a la familia, pero necesito que ustedes entren como segundo soporte porque la familia sigue impactada, ¿no? Entonces, pues dependerá en todos estos momentos difíciles que podemos atravesar o vivir en una situación, pues, difícil de salud. Qué importante toda la labor que realiza, doctora. La verdad es que me parece, pues, algo admirable desde su participación como docente hasta su experiencia clínica como psicóloga y también el apoyo y soporte que da no solo al paciente, a la familia en el manejo de malas noticias, sino en el personal médico que también está teniendo contacto directo. ¿Usted, lleva algún tipo de autocuidado? Porque, al momento de manejar malas noticias, al momento de hablar de que el paciente falleció o todo lo que implica una mala noticia y enfrentarnos al impacto emocional que pueda tener en Claro. todas las personas involucradas, incluso en quien está tratando a ese paciente, porque creo que como profesionales de la salud también generamos un vínculo con esas personas, aunque sea un vínculo meramente profesional, pero finalmente ese vínculo pone utilidad a todo lo que vamos estudiando, lo que nos vamos formando profesionalmente, o si buscamos alguna formación específica en cuidados paliativos, en tanatología, en dar malas noticias, pues la Claro. razón de ser es para poder apoyar a una persona que pudiese estar experimentando un sufrimiento físico, emocional, y no solo por el padecimiento o por la situación de salud, sino por el impacto que pueda tener con su familia o con la gente cercana. ¿Usted tiene alguna medida de autocuidado? ¿Va haciendo algo para ir como sorteando todo esto que va viendo en su práctica clínica, docente, acompañando a otros profesionales? Es muy importante tenerlo, Viviana, porque es una de las áreas de la salud de mucho sufrimiento y de muchas cosas que seguramente, pues, no son
no son algo común que podemos platicar, ¿no? A veces cuando la gente se entera que hacemos cuidados paliativos y les platicamos lo que hacemos, pues de repente dicen, ¿y cómo le haces para estar ahí, ¿no? Porque pues es un escenario fuerte, es un escenario de muchas emociones, es un escenario de situaciones de vida y de muerte por ahí. Pero mira, te voy a compartir algunas de las cosas que yo hago. Una es que tengo que trabajar la parte espiritual muy importante porque en ocasiones nosotros tenemos que hacer ese acercamiento, ¿no? No solamente hablo de la cuestión religiosa que cada uno tenemos, sino de cuestiones más espirituales, de estar en contacto con la naturaleza, de estar en contacto contigo misma, de permitirte hacer cosas que probablemente disfrutas. Yo me distraigo mucho con mis mascotas, tengo 8 perritos que aquí me entretienen muchísimo. Intento de repente ponerme a bailar, aunque sea solita aquí en mi casa, como para desestresarme. Intento de repente también tener pláticas o cercanía con otro tipo de personas, con otras actividades distintas que me desconecte de lo que representa estar siempre en contacto con este sufrimiento. Me nutre muchísimo a veces la docencia porque cambio de canal, me voy ahora con los chicos de psicología o de medicina que traen la energía y traen la vida y están como en otro canal, ¿no? Con ellos, pues te inyectan un poco como esa locura de vida en estas edades tempranas y eso también me retroalimenta muchísimo, ¿no? Porque estoy cambiando realmente de un escenario. Hubo momentos en que me dediqué a pintar, Viviana. Me dedicaba a pintar y puedo decir que pintaba desde paisajes hasta cosas a lo mejor simbólicas como esta columna rota de Frida Kahlo, Mm, pero era cuando yo estaba tranquila, pintaba los detalles, pintaba cosas muy, muy finas, y cuando estaba muy estresada, era pintar como si me estuviera desquitando de algo, ¿no? ujú, Yo ujú. le pedía a veces al profesor: "Por favor, no me molesten, voy a estar en el último rincón del estudio, ahí en su jardín, porque quiero estar sola, no quiero que me hablen", ¿no? Me ayudaba muchísimo, ahorita me ha sido difícil, pero irme de vacaciones solitita, o sea, sin familia, sin nada, y yo les decía a los del hotel: "Mándeme a la habitación más lejana que tenga, no quiero tener contacto con la gente, porque solo quiero estar conmigo misma y conectada con la naturaleza", ¿no? Entonces, son cosas que a veces necesitamos y que necesitamos también, buscarlas, solitas no van a llegar, y uno también se tiene que evaluar porque hay algo en paliativos y creo que en el escenario en general que trabajamos con seres humanos que se llama el desgaste por compasión, además del burnout. Y esto tiene que ver con esta necesidad que queremos proteger a todos y a todos les queremos resolver todos los problemas, pero no podemos. Lo que podemos es brindarle nuestra mejor oportunidad de trabajo, nuestro mejor profesionalismo, y eso creo que es la parte también que necesitamos acercar, además de no olvidarnos que somos humanos con humanos. Entonces, creo que esa es la parte que también nos puede amortiguar un poquito el reconocer que tenemos límites y que hay cosas que podríamos hacer y cosas que salen de nuestro alcance, pero como bien lo decías tú y me gustó, a veces brindarle una sonrisa a alguien, acercarle un momento divertido, a veces cumplir un sueño que probablemente pudiera ser importante para ellos, también te nutre, ¿no? También de repente decir, pues quisiera que mi equipo de fútbol me mandara un saludo y pues ya le manda el equipo de los Pumas un Ujú, saludo, ujú. ya Claro. le consiguieron la cercanía con un artista preferido, ¿no? No sé, cosas como esa que también pues se vuelve algo que nos distrae, ¿no? El tener, imagínate que contactar a alguien y decir, ¿cómo le hacemos? Pues como podamos, Ujú, con las redes, con los conocidos, con quien podamos, pero todo eso es autocuidado. Y algo que quisiera compartir, no siempre lo hago, pero ahorita como que me dieron la confianza y es, fíjate que cuando muere un paciente que uno estima, como bien lo dices, uno debe ujú, acercarse a esta parte, hago 2 cosas. Uno, me despido de mis pacientes y les ujú, agradezco también el que me hayan permitido estar cerca de ellos y aprender de sus historias, porque cada historia de vida también te deja una enseñanza interna. Y en ocasiones también prendo una lucecita
que puede ser simbólica, no meramente una cuestión religiosa, sino una luz que para mí representa el darle la oportunidad de que encuentre su camino, ¿no? Entonces, todo eso también creo que es parte de cuidar, esta cuestión interna más personal de decir, pues he ayudado a alguien más a cerrar su ciclo de vida y pues espero que vaya a donde decida que tiene que ir de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que cada uno pueda tener, pues esta introyección muy, muy espiritual, pero yo también lo hago como una forma de cerrar cada uno de los acompañamientos que puedo hacer con los pacientes con los que yo tengo esta relación al final de sus vidas. Qué valioso todo lo que nos comenta, doctora. Acotando en este segundo bloque, la verdad es que, un poco en resumen, por lo que nos menciona, tiene prácticas muy bonitas y muy terapéuticas para tener autocuidado. La realidad es que las prácticas terapéuticas no solo ocurren dentro de un consultorio psicológico, el arte es terapéutico, bailar es Ujú, terapéutico, poder, como usted lo comentó, darse espacios para mantener y fomentar la relación con uno mismo, con una misma también es terapéutico, el silencio puede ser terapéutico, ujú, nuestra soledad también puede ser terapéutica. Hay un montón de cosas que pueden ser terapéuticas y que no necesariamente ocurren en un consultorio psicológico, sino que pueden ir ocurriendo en nuestro día a día y en la forma en la que ocupamos nuestro tiempo, nuestra voluntad y en la forma en la que ocupamos la energía. Y esto que comenta al final, qué valioso hacer este proceso de cierre como profesionales, porque como lo comentábamos, hay un vínculo y me ujú. parece o lo voy a tomar en cuenta, lo voy a ir anotando también para mi propia práctica, esto que me comenta que me pareció muy útil, el poder hacer cierre, despedirme de esa persona con la que tuve contacto y que estuvimos acompañándonos o haciendo equipo una parte de la vida. Y bueno, esta parte de la luz simbólica, qué importante y en la parte espiritual, qué necesario es poder como metafóricamente o simbólicamente dar otros significados, otras palabras a lo que está ocurriendo. Vamos a un segundo corte y volvemos a nuestro último bloque. Muchas gracias por estar aquí, doctora Leticia. Al contrario, gracias. Regresamos. Estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque del programa. Estamos platicando con la doctora Leticia Asensio. Estamos hablando acerca del manejo de malas noticias en cuidados paliativos. Les invitamos a que se sigan comunicando a nuestro número telefónico de atención gratuita las 24 horas, los 365 días del año. El número telefónico es 800-911-3232. Un grupo de psicólogos y psicólogas se encuentran en línea telefónica y también de manera virtual dando atención tanto vía telefónica como por correo electrónico. Pueden visitar nuestra página de internet www.simisae.com.mx, donde van a encontrar varios artículos de interés común. También van a encontrar los programas que tenemos grabados. Va a quedar este programa grabado por si consideran que es importante y necesario compartirlo con alguna persona que se encuentre interesada en el tema o que esté viviendo alguna situación relacionada con lo que estamos hablando el día de hoy. Le puede ser de mucha utilidad escuchar esta información. A continuación vamos a revisar algunos de los comentarios y preguntas que nos está haciendo la audiencia, doctora. Claro. Aprovechamos para saludar a Sara, buena tarde, Frederich, buena tarde, Alex, gracias por compartir este tema, Verónica Jiménez, saludos, Alan, saludos, gracias por el tema, Anem, saludos, Oscar Eduardo, excelente tema, Ami Torres, gracias por estas pláticas, Frederich, buenas tardes, Manuel Garrafa, gracias, excelente tema. Berenice, saludos, importante tema. Manuel Garrafa nos pregunta,
¿Cuáles son los riesgos de no manejar adecuadamente las malas noticias? Si gusta, le voy a leer las 2 o 3 preguntas que hay y regresamos a que nos Claro, pueda contestar. Esta es la claro. primera pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de no manejar adecuadamente las malas noticias? Luis Enrique, saludos. Blanquis Pérez, saludos. Eduardo Olmos, tema de gran importancia. Luis García, ¿cómo dar una mala noticia a una niña o a un niño? Lucy Soto, saludos. Angie Garnica, muchas gracias a la doctora por compartir cómo cierra con sus pacientes. Erika, gracias. ¿Qué nos podría decir de estas 2 preguntas, doctora? Bueno, primero con respecto a los riesgos de no manejar adecuadamente la información, pues va a tener una implicación importante. Primero, realmente no generar en el paciente a veces falsas expectativas de lo que realmente se puede estar manejando con respecto a su estado de salud y que nosotros a lo mejor caigamos en algo que se llama conspiración del silencio. Y esto significa como el no hablar de lo que realmente está sucediendo, dejarlo a lo que entendamos y eso no siempre ayuda en estas situaciones difíciles. Lo decimos como esta metáfora de poder decir, estamos en casa, estamos comiendo, hay un elefante rosa en la sala, todos lo vemos, pero nadie habla del elefante rosa cuando se requiere hablar de esto. ¿Por qué razón? Pues una, porque facilita al paciente la toma de decisiones, el qué va a pasar con su propia salud, en dónde quiere ser atendido, cómo quiere ser atendido, cómo vamos a llevar a cabo todo este proceso de atención incluso en su casa y cosas que uno tiene que resolver. Pero vayamos todos al ritmo que el paciente nos pueda decir que es su ritmo. En ocasiones a mí me preguntan, ¿y si el paciente no quiere saber? Y si el paciente no está en condición, no lo voy a obligar, no le voy a decir, oye, a ver, Claro, tienes que decirme qué quieres, si te intuban, quieres que yo diga que sí, si te pones mal te llevo a un hospital, o si no quieres morir aquí en casa, o quieres cremarte, o sea, hay veces que son preguntas fuertes y en ocasiones el paciente no está listo. Entonces es importante ir conociendo y darnos esa oportunidad. El no hacerlo correctamente también puede generar una iatrogenia importante en los pacientes. A veces hay médicos bastante rudos que no tienen esta preparación de las malas noticias, sueltan la información, no contienen al paciente, se salen, no dan la retro y no hacen un cierre. Y entonces me dejan al paciente, como yo digo como psicóloga, me lo dejaste abierto emocionalmente. Eso puede ser un riesgo. Hay cuestiones que a veces no nos damos cuenta y hay algunas personalidades que ya de por sí eran ansiosas, ya de por sí eran depresivas y uno no tiene esta precaución de hacerlo, por eso en un lugar cuidado, en un lugar que podamos tener este control de variables y ha pasado, y eso se los puedo contar porque lo he vivido, que en ocasiones se salen los pacientes corriendo, a veces quieren meterse en las ruedas del primer coche que está pasando en la avenida, porque es una información bastante fuerte. Dicen por ahí que a veces ni siquiera un arma es tan letal como las palabras que utilicemos para explicarle a alguien lo que está pasando. ujú, Entonces, de ahí la importancia de aprender a comunicar malas noticias y hacerlo con profesionalismo, con la ética profesional que podamos tener como especialistas en el campo de la salud y sobre todo por el bienestar del paciente, pero vayamos al ritmo del paciente. Por eso es muy importante siempre preguntar, ¿me entendió? ¿Qué me entendió? No solamente, siempre que uno dice, ¿me entendió? Todos dicen que sí. Cuando yo les digo, ¿qué le entendió al doctor? Dice, pues que me voy a morir. Cuando el doctor hizo mm, toda una explicación, ¿no? Pero se quedó con palabras impactantes. Entonces es reforzar. También es importante ver que si emocionalmente se me quebró, es momento de parar y dar la información de forma más gradual. Bueno, hoy me voy a quedar aquí, señor Juan, pero mañana o en la próxima cita platicaremos más al respecto o fíjese que vengo más tarde ya que esté más tranquilo para que podamos seguir platicando porque necesito que me ayude a tomar las mejores decisiones para su caso. Entonces, creo que es importante aquí estar con los 5 sentidos puestos en el paciente. Y esto es
ver cómo está respondiendo emocionalmente, cómo está hablando, estos tonos de voz que emocionalmente a veces se quiebran, el que pueda estar muy atento, el que esté haciendo esta constante retroalimentación, a ver, explíqueme cómo me entendió en sus propias palabras, no pasa nada. Y entonces creo que es importante poderlo hacer. Si no lo hacemos, también evitamos que el paciente resuelva pendientes, porque le Por damos supuesto. falsas expectativas. Y entonces el paciente no puede, pues, dejar designadas cosas que para él es importante, no solamente el decir necesito resolver un testamento, sino tomar decisiones. Hay decisiones como un trámite que existe en nuestro país que se llama voluntad anticipada Voluntad y anticipada. tiene que ver con mi propio cuerpo, ¿no? Si quiero que me intuben, si quiero que me den reanimación pulmonar, si quiero a lo mejor algún tipo de tratamiento invasivo que yo quiera aceptar, ese tipo de cosas que finalmente es mi decisión porque es mi cuerpo y yo estoy en la mejor condición de poder llevar a cabo estas voluntades anticipadas. Entonces, cosa que no podríamos hacer si no se le transmite adecuadamente la información a un paciente y podamos seguir trabajando en todas estas necesidades, ¿no? Muy Entonces, con esa pregunta, creo que yo daría esa cuestión. Y no sé si quieras que conteste la de los niños, Si Viviana. tenemos unos minutos, si nos pudiera comentar algunos puntos para saber cómo manejar esta información o cómo manejar malas noticias con niños o niñas. Entiendo que también dependerá de la edad y etapa de desarrollo de cada niño y niña. Ujú. Exacto. Aquí lo importante es conocer la etapa de desarrollo. Un niño pequeñito entre 2 y 3 años no quiere decir que no va a entender que algo está pasando en su casa, en su entorno, pero no le voy a poder explicar la información como se le explicaría a un niño que ya tiene Claro. un desarrollo cognitivo como alrededor de los 6 años, que por eso a esa edad entran a la escuela, y que tenemos realmente que explicarle, solo que a su nivel, a su entendimiento y a lo que ellos saben. Los niños no son tontos, ellos arman las historias, ellos saben a veces lo que está pasando porque vieron que mamá o papá iba al hospital, que se ausentaba, que se le caía el cabello, que vomitaba, que ya no iba por ellos a la escuela y dicen esto no está bien. Entonces, incluso a veces yo les pregunto, ¿sabes qué tiene tu mamá? Pues mi mamá se va a morir y pues los familiares dicen, ¿cómo ya lo sabe? Pues es que ya armó su historia, ¿no? Ya lo escuchó. Entonces, siempre va a ser importante preguntarles, esa es como la regla para nosotros. Primero, ¿qué sabes de lo que está pasando en casa? ¿Qué te Claro. preocupa a ti? ¿Cuáles son los miedos que tienes? Y yo como tu papá, tu mamá, tu tía, te voy a ayudar. ¿No? Siempre tratando de cobijar la parte afectiva, dejarlos que lloren y que expresen también lo que puedan sentir. También puede haber enojo, eso también es válido. Los niños se deprimen de forma distinta a los adultos y una de esas condiciones es no solo que lloren, sino también están irritables, también se enojan y eso nos dice que hay un cuadro de tristeza que necesitamos atender. Pero sí es importante ponernos al nivel de cada uno de los niños, explicarle con materiales, con dibujos, con cosas que para ellos puedan ser comprensibles y ya existen como muchas herramientas, cuentos, videos, libros de los que podemos echar mano, pero siempre sintiendo esta cercanía con ellos, siempre hacerles sentir que estamos con ellos, ¿no? Doctora, le agradezco enormemente el que nos haya acompañado esta tarde. Le agradezco su disposición desde las primeras veces en que nos pusimos en contacto para que pudiéramos organizar el estar acá y coincidir en el programa. Es muy valioso todo lo que nos comenta. Aquí en el programa también se encuentran colegas escuchando toda esta información. Vamos a tomar en cuenta todo lo que nos menciona, las recomendaciones, lo que nos comparte que usted misma hace desde su proceso de autocuidado. También es de ayuda para quienes estamos en la línea telefónica dando apoyo y Así es. acompañando en diferentes situaciones. La línea telefónica es un servicio muy noble que nos permite estar en contacto con personas que se encuentran en otros estados, incluso en otros países, y que de manera inmediata podemos acompañar en diferentes circunstancias. Una de ellas también es una situación de cuidados paliativos o una situación de duelo o una situación Ujú. de crisis emocional. Entonces, la verdad es que a nombre de todo el equipo, le agradezco mucho haber estado por acá. Nos dará mucho gusto que nos visite más veces, que podamos contar con su participación. La verdad es que todo lo que nos comentó el día de hoy es muy importante
tanto para la práctica psicológica como para toda la audiencia que nos esté escuchando. El programa se va a quedar grabado y estoy segura que será de utilidad para muchas personas que se encuentren viviendo esta situación. Pues, de igual manera, le agradezco a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy virtualmente. Es un gusto para mí poder estar acá y poder compartir saberes. Ya tendremos otros programas para seguir hablando del tema. Este es un tema que da para hablar de muchas cosas más, así que no será la última vez que lo toquemos. Les agradecemos haber participado en el chat y haber compartido sus preguntas. Les mando un fuerte abrazo virtual. Doctora, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves para otra emisión aquí en Simi Radio por parte del Centro Simi de Salud Emocional. Que tengan muy buena tarde a todos y a todas. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias a todos. Un abrazo.